3 meses en la escuela de Mateo, 12ª semana, cuarto día. Lea Mateo capítulo 26, versículo 36 al 46 y dice: Entonces llegó Jesús con ellos al lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormid ya descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Veamos. El pasaje de hoy es uno de los más dramáticos en la vida de Jesús. El saber que se acercaba la hora. Jesús se aparta en oración a prepararse. A solas con el Padre, le ruega que, de ser posible, le sea evitado el sufrimiento de la cruz, pero añade que lo que ha de hacerse no es su propia voluntad, sino la del Padre. En Getsemaní, Jesús se aparta diciendo a sus discípulos que va a orar. Lleva consigo a 3 de los más allegados, Pedro y los 2 hijos de Zebedeo, pero aún estos quedan detrás cuando Jesús se aparta a orar a solas. Ni siquiera estos discípulos se percatan de lo angustioso del momento. Al regresar, Jesús los encuentra durmiendo, los recrimina por no haber sabido velar con él en medio de su angustia y vuelve a orar. Por segunda vez los encuentra dormidos y les dice que tienen que velar y orar con él. Por fin, a la tercera vez, cuando ha llegado a la conclusión de que la copa de la pasión no pasará de él, regresa y les dice que ahora pueden dormir, pues ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Juzguemos. El pasaje nos enseña al menos 2 cosas. La primera de ellas es que ¿quién es Jesús? Muchas veces, porque sabemos que es Dios, nos olvidamos de que Jesús es también un ser humano como nosotros. Nos hacemos la idea de que Jesús era ajeno a la angustia y a la incertidumbre. Pensamos que Jesús se enfrentaba a la vida y a sus angustias con una calma inconmovible. Pero el texto nos dice todo lo contrario. Jesús sufrió como nosotros sufrimos. De igual modo que nosotros sufrimos, incluye la angustia y el dolor físico. Jesús sufrió ambos, la angustia en Getsemaní y el dolor físico en su pasión y muerte. Esto es importante porque una parte esencial del mensaje bíblico es que en Jesús Dios se ha hecho uno de nosotros para participar de toda nuestra vida y redimirla. Sin participar del dolor humano, Jesús no lo hubiera redimido. Ahora sabemos que Dios se complace de Dios se compadece de nuestros dolores y los comprende, pues en Jesús el propio Dios sufrió como nosotros sufrimos. Esto nos lleva al segundo punto que nos enseña el texto bíblico, el modo en que hemos de enfrentarnos a nuestros dolores. Jesús no niega su dolor ni su angustia, pero muchas personas quieren ser mejores que Jesús. Piensan que confesar sus angustias sería proclamar su falta de fe. Se piensa que el éxito, la calma y la felicidad son prueba de virtud y del valor de Dios o del favor. Pero hasta Jesús sufrió dolores y angustias. Por tanto, pretender que no participamos de lo mismo es pretender estar por encima de Jesús. Actuemos. Jesús coloca su voluntad al servicio
de la del Padre. No sea como yo quiero, sino como tú. Eso es lo que los cristianos estamos llamados a hacer. No es cuestión de no sufrir ni tampoco de exigir a Dios que nos quite el sufrimiento. Es cuestión de decirle francamente a Dios y a los demás que sufrimos, que estamos angustiados y que quisiéramos que nos quitase la carga. Piensa en sus propios sufrimientos y angustias, colóquenlos ante Dios. Termina su oración diciendo, no sea como yo quiero, sino como tú.